A ver, buenas noches con todos los presentes. La bienvenida a la doctora Lourdes Romani Cóndor. El día de hoy pues vamos a tener una ponencia de su parte de un tema muy importante como es decisiones del tratamiento en pacientes reumáticos dentro del COVID-19. Doctora, bienvenida y el agradecimiento por anticipado por esta ponencia. Adelante, puede comenzar. Bueno, en primer lugar agradecer al Colegio Médico por esta invitación y sobre todo por la iniciativa de mantener pues a todos nuestros médicos de la región de una manera actualizarlos siempre, ¿vale? Lo que yo voy a hablar ahora es sobre decisiones del tratamiento en pacientes reumáticos dentro de la pandemia del COVID-19. Como todos saben, bueno, los que me conocen, yo soy reumatóloga, trabajo aquí en el seguro. Bueno, vamos a iniciar sobre esto. Sobre las enfermedades reumáticas, ¿qué podemos decir? Sabemos que a nivel mundial de todas las enfermedades reumáticas abarcan del 1 al 5% de su totalidad. De estas enfermedades reumáticas, el 30 al 40% están compuestas sobre todo por enfermedades autoinmunes sistémicas. Dentro de lo que vaya a destacar son la artritis reumatoide, el lupus, la enfermedad mixta del tejido conectivo, incluso la vasculitis sistémica. También tenemos otro grupo también bastante amplio que viene a estar formado por enfermedades crónicas degenerativas como la artrosis, la osteoporosis, la fibromialgia y la gota. De una manera, digamos así, anecdótica, y creo que ya todos saben cómo comenzó esto de la pandemia, vamos a hacer unos pequeños recordaris de lo que sucedió, ¿vale? En generalidades podemos ver que el día, más o menos el 31 de diciembre del año 2019, China notificó de 27 casos a la OMS sobre un síndrome respiratorio severo agudo. A posterior determinaron que estos 27 casos se debían sobre todo a que eran causados por un nuevo coronavirus. Como sabemos, para que ese entonces pueda notificarse 27 casos, la infección o la expansión de los pacientes ya, digamos, afectados por esta enfermedad era mucho más, ¿no es así? Entonces, ¿qué podemos saber del SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 es el virus que produce esta enfermedad, el COVID-19. Es circular, tiene espículas proteínicas y que es una característica virulenta es ser ARN. Lo que sabemos actualmente que existen muchas variedades, cepas del coronavirus. Tenemos entendido que existe una variedad alfa, beta, delta, gamma, pero los que producen daño en el ser humano pues son sobre todo las alfa y las beta, siendo 7 que son reconocidos, incluso que el siglo pasado los que han fomentado, digamos, patología en nuestra población, en la población humana, ha sido sobre todo este tipo de SARS, como ven ahí, el alfa beta, que tenían baja patogenicidad. Pero actualmente, en el siglo XXI, ya hemos hablado, digamos, de 3 afectaciones importantes de SARS, que tienen una elevada patogenicidad. Vemos al SARS-CoV-1, al MERS-CoV-1 y al SARS-CoV-2 que actualmente estamos padeciendo, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos ver aquí también? Pues en este siglo XXI, estos tipos de virus que te podríamos resaltar es que el SARS-CoV-1 lo vimos sobre todo alrededor del año 2002. También apareció en la población china, donde abarcó alrededor de 8.096 casos. La mortandad ha sido de 774 y afectó a 32 países, siendo su porcentaje de mortandad alrededor del 10%, ¿vale? El otro virus que prevaleció y que tuvo bastante patogenicidad aquí bueno, que en esta actualidad es el MERS-CoV-1, que fue en el año 2012. Esto se originó en el Oriente Medio, que llevó a 2.494 casos, con 858 fallecidos y afectó a 27 casos. Este MERS afectó a un 35% de mortalidad. Se dice que es el que más daño ha causado en mortalidad. Actualmente estamos en medio de la SARS-CoV-2, donde también este virus apareció en China, y lo que vamos a resaltar en este virus es que más que mortandad, que se ha supuesto más o menos según los estudios que va a ser de aproximadamente un 5%, va a ser la cantidad de contagios que va a producir. Como ven, es muy fácil de contagiarse,
a través de esas las gotitas y que nosotros ahora que un Huancayo lo estamos padeciendo, ¿no es así? Vale. Dentro de la fisiopatología, lo último que expuso, lo último que publicó el New England es la fisiopatología que todos ya sabemos sobre este virus, que a través de sus espículas pues van hasta los alveolos a nivel pulmonar. Ahí se suelen, digamos, de alguna otra manera entrar a través de ciertos receptores como la AC2. A través de su componente ARN existe una replicación viral y de esa manera se puede pues, producir el contagio a los demás. Pero en todo ese proceso también existe una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria pues van a entrar muchas células como los monocitos, los neutrófilos, los linfocitos, produciendo interleuquinas, el factor de necrosis alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, que con el tiempo, según la fisiopatología del paciente, que en el área que esté, pues va a producir una reacción inflamatoria, ¿no es así? Esta reacción inflamatoria pues va a causar edema pulmonar o todo el distrés respiratorio que nosotros estamos viendo en nuestros pacientes. Este es un esquema mucho más dirigido de lo que está pasando con este virus en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que sabemos actualmente de estadísticas? Según el Johns Hopkins, hasta el día de ayer que estaba actualizando los datos, ya tenemos alrededor de 13.512.692 casos confirmados. Perú viene a estar en el quinto puesto con 337.751 confirmados hasta el día de ayer a las 8:35 de la noche, ¿vale? Y en Junín se había confirmado de 5.524 y había una cantidad de 241 muertes. Claro, la confirmación pues es una cifra que todavía no es tan la real porque hay muchos casos que estamos viendo que todavía no están entrando en estas estadísticas. Tal vez la realidad sea diferente, ¿no? Sea mucho mayor. ¿Qué más podemos resaltar de esta infección? Pues la fisiopatología de una manera así suave. Aquí vemos sobre todo la reacción que produce a nivel celular, la intervención de las células inflamatorias como los linfocitos, los neutrófilos, produciendo sobre todo la reacción inflamatoria. Para nosotros los reumatólogos que tratamos enfermedades autoinmunes sistémicas, esta fisiopatología nos parece muy conocida. Sobre todo hay una patología que se llama la enfermedad de Still. Esta enfermedad de Still nos produce así mucha reacción inflamatoria con muchos interleuquinas elevados, muchas células inflamatorias en aumento y la reacción en nuestros pacientes suele ser así, muy febril, con distrés respiratorio. Por eso en esta enfermedad del COVID, de la pandemia, hemos visto que muchos estudiosos, incluso países, han utilizado nuestros fármacos, que posteriormente voy a recalcar de qué se trata, ¿vale? Este es el primer estudio que se dio a través del New England, propuesto en China, donde intentaron ver o estudiaron por lo menos 1.099 pacientes, donde comenzaron a definir qué síntomas tenían estos pacientes. Bueno, a diferencia de la población china y la población latina, europea, americana, es que la vida media pues no es 47, ¿no? Nosotros tenemos una vida media alrededor de 50, 60. La afectación más en varones y sobre todo pues tiene que relacionarse mucho con síntomas como la fiebre. Esto es la evolución de la fiebre en su momento. Este estudio es muy práctico, ahí es donde se definió sobre todo qué síntomas tendríamos que tener en cuenta para el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? El periodo de incubación lo recalcan, que son 5 días con un rango de 2 a 14 días. Y pues los síntomas que debemos siempre tener es pues la tos, la producción a veces de esputo, la fatiga y demás. No solamente un componente respiratorio, sino también habla de mialgia, artralgia, diarreas e incluso síntomas de resfriado. En conclusión de este artículo, que nos va a ayudar o que beneficia es que vamos a encontrar síntomas definidos. Va a haber fiebre en el paciente, una clínica respiratoria con tos no productiva, una sensación de falta de aire, dolor torácico, rinorrea, faringitis, una clínica digestiva como ya lo habíamos visto, diarrea, náuseas, vómitos, cefalea. Un cuadro a veces vemos confusional, hipertensión, una clínica cutánea, especialmente en niños jóvenes que ya
nos ha tocado atender y verlos, ¿no? Incluso como una manifestación de Heno-Schönlein suelen aparecer los niños o lesiones a nivel de los dedos, un poco así simulando una dermatitis o una púrpura focalizada de los niños, ¿vale? Y lo más grave que podemos encontrar en este tipo de pacientes, según esta publicación, la primera que hubo sobre el COVID-19, después de la neumonía, el síndrome respiratorio, el fallo renal, todo eso, ¿no? Que muchas veces ya les lleva a mortalidad a nuestros pacientitos, ¿vale? ¿Qué más? A destacar lo que ya sabemos y la importancia de actuar en su momento, ¿no? Sabemos que esta enfermedad tiene 3 estadios, un estadio infecciosa temprana, que se relaciona mucho con los síntomas, digamos, básicos que sabemos. Una tos seca, puede haber diarrea, puede haber cefalea y puede haber una temperatura de 37,5, ya una manifestación de febrículas, ¿vale? Unos síntomas constitucionales leves, con también alteraciones a nivel del hemograma, una linfopenia, aumento de protrombina, aumento de dímero D, incluso el LDH se eleva. Ya la fase pulmonar, ya existe más compromiso respiratorio del paciente, ya le da una sensación de falta de aire, un 50% ya entra a hospitalización en esta fase pulmonar, se manifiesta bastante la hipoxia, y el PAFI, pues como guía que tenemos es menos de 300. Lo ideal es sacarle una radiografía de tórax donde ya vamos a ver una alteración ahí, incluso en la sangre vemos, más allá del hematológico, alteraciones ya en las transaminasas y la procalcitonina, que es muy importante, que viene a ser normal o baja, ¿no? Para descartar las sobreinfecciones que pudieran darse por bacterias y todo ello. Y la fase que realmente existe más mortalidad es la tercera fase, que viene a ser la fase de hiperinflamación. Esta fase ya nuestro paciente está teniendo una clínica mucho más agresiva, un distrés respiratorio o incluso hay un fallo cardíaco. Los marcadores inflamatorios es una elevación muy alta de la PCR, la LDH, la interleuquina 6, que viene a ser un marcador inflamatorio, se encuentra elevado, el dímero D, la ferritina, incluso alteraciones de la troponina y la proBNP, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Esto es importante para el seguimiento de nuestros pacientes. Una vez que ya habían visto, de acuerdo a la fase, se decidió iniciar pues ciertos tratamientos para ayudar al paciente. Como han visto y les había comentado, la fisiopatología de esta enfermedad se parece mucho a la fisiopatología de nuestras enfermedades autoinmunes. Y por ahí, a través de estudios in vitro que hicieron desde un inicio, comenzaron a usar nuestros tratamientos que solemos usar pues, en nuestros pacientes. En la primera fase, pues el Remdesivir, que hasta ahora se está usando, y en algún momento se propuso la cloroquina y hidroxicloroquina como una propuesta. Se vio un buen resultado a nivel, digamos, in vitro. Incluso los países que al inicio comenzaron con esto, hubo un francés que demostró que a nivel in vitro disminuía la captación de estos virus a las células a los alveolitos, incluso inhibía su reproducción, pues llegó de tal manera esa información que en Europa y en todos los países comenzaron a tomarse. Y vieron que había ciertos resultados, incluso se propuso como un tratamiento así preventivo para aquellos trabajadores de salud, que posteriormente voy a hablar y aclarar algunas cosas, porque este medicamento fue un poquito manipulado y a veces con una mala intención, que está llevando una mala información a los pacientes que siempre lo han tomado y con mucho temor a seguir tomándolo, ¿no? Que eso hay que aclararlo, ¿vale? Por otro lado, en la parte más peligrosa, la parte estadio 3 antiinflamatorias, ya se utiliza corticoides, al igual que nosotros. Los corticoides que llegan a usar han utilizado la metilprednisolona, la dexametasona, que ahora lo están usando, pero a pesar de todo, pues no usan la cantidad de corticoides que nosotros usamos o utilizamos en nuestros pacientes. Usan dosis más bajas y han visto muy buenos resultados, ¿no? Y también están utilizando inmunoglobulinas humanas o interleuquinas, inhibidores de las interleuquinas inflamatorias. Uno de ellos es la inhibidor de la interleuquina 6, que es el tocilizumab, que nosotros lo usamos mucho en pacientes, en niños con AIJ y en la artritis reumatoide. La interleuquina 1, que es la anakinra, que también usamos nosotros
la artritis reumatoide y los anti-JAK, que también estamos usando en AR. Por eso toda esta fisiopatología, la respuesta para nosotros es conocida, que vamos a ver en qué termina esto con todos los estudios que he encontrado, ¿vale? Muy bien, también en estos pacientes se han visto una parte de ellos que iba como una reacción de citoquinas, había otra parte que llevaba a trombosis, incluso lo relacionaban la semejanza a unas enfermedades que nosotros diagnosticamos como el síndrome antifosfolipídico. En estos pacientes que llevaban a trombosis, microtrombosis, ya se les daba una anticoagulación. Incluso ya tenemos dosis de anticoagulación un poco más altas en estos pacientes que no van bien, que muy probable están haciendo microtrombosis, ¿vale? A ver, vamos a hablar de una manera destacada de ciertos fármacos que se han usado y ha venido a confusión en nuestros pacientes, que es muy importante aclarar el por qué, ¿vale? Bueno, esto es el uso de corticoides que en las épocas donde hubo la pandemia del MERS-CoV-1 que ya hemos hablado, o del SARS-CoV-2, hubo algún tipo de, digamos, de alteraciones, tal vez por el tiempo que se usó, ¿no? Porque ellos lo usaron, parece, muy temprana, antes de iniciar digamos, la reproducción viral y no hubo la respuesta, lo que ahora están haciendo. Las corticoides ahora se tiene que aplicar un poquito altas dosis en la tercera fase, no al inicio, como anteriormente lo habían usado en las otras pandemias, ¿no? Por eso parece que el resultado en estas pandemias no era la mejor, pero ahora pues, se está identificando otros indicadores clínicos y de laboratorio para cuándo comenzar a usar ya los corticoides a más dosis. ¿Qué podemos decir la hidroxicloroquina? Esto de la hidroxicloroquina me gustaría aclarar bien, sobre todo por las llamadas de pacientes, de colegas, en el cual a veces es difícil decir algunas cosas a través de cosas que, digamos, sin estudios que nos puedan revelar. La importancia de la hidroxicloroquina en su momento, al inicio, estamos hablando entre enero, febrero, que comenzó a aparecer esta pandemia en Europa, en España, se hizo un estudio en Francia por un investigador en el cual vio in vitro, no in vivo, in vitro, se vio que la hidroxicloroquina alteraba de alguna u otra manera, digamos, la multiplicación de este virus. ¿De qué manera? Inhibía a nivel de que el virus se juntara a nivel de su resto en los alvéolos. Entonces, de esta manera aquí bloqueaba que este virus entrara al cuerpo, una. Y si ya había entrado, producía una especie de acidificación, de tal manera mataba, entre comillas, al virus dentro de la célula. De esta manera, la carga viral, las manifestaciones clínicas del bicho dentro de la persona, pues hombre, eran pocas o eran disminuidas. Entonces, esto se había demostrado in vitro. Entonces, era de tal manera que pues, estaban corriendo contra una pandemia que estaba matando gente. Entonces, decidieron poner tratamiento para pacientes, sobre todo, donde existía la replicación viral, los primeros días, la primera fase que hemos hablado. Entonces decidieron iniciar ahí la hidroxicloroquina donde existía mejor respuesta, ¿no? Entonces era lógico, si me inhibía que me infectara, o si ya estaba infectada, producía menos efectos, pues o menos replicación viral, pues la hidroxicloroquina ayudaba mucho. Entonces se comenzó a dar en toda España, se comenzó a dar dosis terapéuticas, uno cada 12, luego por 7 días. Aparentemente iba bien, pero ¿qué dificultad había tenido este fármaco? Que todos los estudios que se estaba haciendo, que al parecer estaba yendo bien, lamentablemente era pues estudios en placebo. ¿Se dan cuenta? O sea, solamente tenía un hidroxicloroquina versus alguien que no usaba nada. Posteriormente dijeron, pues realmente el virus no era tan infeccioso. Muy probable, si es que no tomaba la hidroxicloroquina, hubiera tenido igual resultado, que no era tanta complicación, ¿no? Pero bueno, de esa manera, poco a poco dejaron de usar. Incluso viendo este mecanismo de acción, se propuso usarlo de una manera profilaxis. Como ven aquí, México lo usó de manera profiláctica para sus médicos o el personal de salud. España lo usaron parcialmente de acuerdo, pues eso era ya individual porque no se estableció que se tenía que dar a todos viendo este resultado. La hidroxicloroquina es un fármaco para nosotros que ya está más de 50 años en el mercado.
es totalmente benigno, no nos ha traído problemas. Se han hecho muchos estudios con la hidroxicloroquina en pacientes con lupus, incluso embarazadas con su ingesta de hidroxicloroquina, donde no hemos tenido ningún efecto, digamos, de una manera agresiva de aumento de mortandad como había salido en su momento. Realmente los estudios que comenzaron a salir, que con el uso de la citromicina llegaba a un QT o aumentaba la mortalidad en pacientes, llegó al punto en que las sociedades reumatológicas, sobre todo las europeas, que tenían muchos estudios con ellos, sacaron comunicados pues que esto no es cierto, porque los pacientes comenzaron a abandonar si no tenían una buena información. La hidroxicloroquina es muy benigna. Hay personas, pacientes míos que toman 20, 30 años de una manera cotidiana y no han tenido efectos. Lo máximo que se ha encontrado es un daño macular pasado los 10 años de tomarlo todos los días. Y pues otro, pues nada, que eso se controla por eso con controles oftalmológicos en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es lo que decidió la SEMI y la SER, la Sociedad Española de Reumatología y la de Medicina Interna? Pues que por lo menos para nuestra área de autoinmunes, la hidroxicloroquina es muy bueno y que los efectos secundarios dentro del COVID, por la misma patología del COVID o el uso de otros fármacos como acitromicina o otros antirretrovirales, probablemente causen unos efectos cardíacos de arritmia, que eso no se ha visto en nuestra área, ¿no? De una manera para por lo menos limpiar un poco de lo que había pasado con la hidroxicloroquina. ¿Qué fármacos también tenemos? Bueno, esto es un estudio de la hidroxicloroquina, los primeros estudios con placebo, donde se vio que sí existía una respuesta ante el COVID, ¿no? Que era, incluso lo tomaron como una manera profiláctica, donde había garantizada como una forma de protección, que posteriormente pues ya se quitó. Vieron que incluso los estudios que sacaron llevando que la hidroxicloroquina pues daba mayor aumento de mortandad, era porque la hidroxicloroquina lo tomaban en la fase 3, donde ya no servía. Entonces, los estudios no fueron muy dirigidos, su corte no era muy real, pero para que haya tanta confusión, prefirieron sacarlo de esa manera, ¿vale? Aquí se había comprobado pues, que in vitro era muy buena opción, ¿no? Y que las propiedades antiinflamatorias, por lo menos en las enfermedades autoinmunes, sí servía. No era tan fuerte como necesitaba el COVID, pero sí tiene su efecto antiinflamatorio, ¿vale? Esto es el comunicado de la Sociedad Española de Reumatología, donde pues habla que en las enfermedades reumáticas incluso había muchos estudios como el RELECER, donde había 4.000 pacientes, nunca se documentó nada de esos efectos cardíacos ni nada de eso. Se ha hecho mucho estudio, incluso lo han usado en pacientes embarazadas como un protector. Mantiene una estabilidad endotelial donde inhibe la inflamación crónica en pacientes. Entonces, la garantía de tomar la hidroxicloroquina en nuestros pacientes es alta. Y realmente con lo que haya pasado con lo que haya pasado con el COVID, por los malos estudios, malos seguimientos, en mal momento ponerlo, es independiente, ¿vale? ¿Qué más podemos hablar de fármacos dentro del COVID que nos importan a nosotros? Pues sabemos que como produce una cascada inflamatoria, tanto de interleuquinas y todo eso, ya se está viendo el uso del baricitinib. Esto también cumple como in vitro de la hidroxicloroquina, inhibe que se pegue, digamos, el bicho a nivel de los receptores y dentro de los receptores produce una serie de endocitosis, alterando el pH de tal manera que produce la muerte de esto, y viendo incluso también la inflamación a posterior de las cascadas inflamatorias. El baricitinib es un anti-JAK2 que lo usamos también para la artritis reumatoide. No lo tenemos aquí en Huancayo, pero en Lima ya está dispuesto incluso en el seguro. El tocilizumab, este es el primer estudio que se dio de tocilizumab, donde se utilizó pues a ciertas dosis. En España iniciaron normalmente pues con una dosis de 600 miligramos cuando identificaban que el IL-6 justo en la etapa inflamatoria, que es la tercera etapa, que es la más grave, utilizaron el tocilizumab. Al ver que a la primera dosis no respondía, usaron hasta 3 dosis de 600 miligramos cada 8 horas hasta que reaccione el paciente. Fue tanto que los pacientes salieron de la etapa inflamatoria donde había mucha mortandad ahí, que a cuenta pues nuestros colegas que tenemos contacto con ellos, que el tocilizumab desapareció del mercado en España.
Llegaron al punto que las 3 dosis que se había planificado el tocilizumab para ese incremento de inflamación y de citoquinas, decidieron que solamente sea uno, porque ya no había tocilizumab. Y por otro lado, que, bueno, el resultado para ellos era bueno, pero era lo que tenían y podían demostrar a través de las interleuquinas que si inhibiendo los receptores de esto, controlaban de alguna u otra manera la inflamación, ¿no? Tocilizumab para nosotros, yo lo estoy usando en el seguro para AIJ, a un niño que tengo que le está viendo muy bien, ya son 2 años, y también la particular de forma subcutánea para la artritis reumatoide, que posteriormente voy a resaltar exactamente en esas patologías. Muy bien, actualmente la enfermedad del COVID-19, pues hasta ayer existe realmente entre tratamientos, estudios de investigación, todo, alrededor de 2.595 estudios, según el Clinical Trials. Esto está para más. Sigue saliendo estudios, sigue viéndose cuál es efectivo, no es efectivo, en parte mejor para el grupo que nosotros que estamos ahorita en el pico y pueden darnos un tratamiento mucho más directo, efectivo, ¿no? Pero mientras que no salga la vacuna, vamos a intentarlo todo, ya sea por el bienestar y el tratamiento de un paciente, ¿vale? ¿Qué podemos decir o recalcar dentro de nuestras enfermedades autoinmunes sistémicas? La artritis reumatoide, como todos saben, esta artritis es una enfermedad inflamatoria sistémica que actúa a nivel sinovial, ¿vale? Sobre todo va a llevar una hiperplasia, una hipertrofia de sinovitus, sinoviositus, que produce un daño estructural en el cartílago e incluso también puede haber una afectación extraarticular. La fisiopatología es esta. Les va a hacer recordar la fisiopatología un poco del COVID. Pues existe una alteración tanto de los linfocitos T y B que van a llevar a una, digamos, a una reacción en cadena de macrófagos, del endotelio a nivel articular, produciendo interleuquinas. A su vez, la interleuquina 1, igual que el COVID, del 6, del factor de necrosis tumoral alfa, que va a ayudar a que persista esta inflamación en estas enfermedades, ¿vale? Entonces, en mi artritis reumatoide, o sea, en mis pacientes que tienen artritis reumatoide, siempre va a haber una alteración en aquellas citoquinas proinflamatorias que van a mantener la enfermedad y en comparación de las antiinflamatorias. Aquí va a predominar las interleuquinas 16, que ya no es conocida como hemos hecho la revisión, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿vale? Entonces, para la artritis reumatoide, nosotros usamos fármacos, los DARMES, que hablamos que no son biológicos, que la mayoría lo conoce, que son los primeros que usamos como el metotrexate, la leflunomida, incluso, bueno, estos son los microelementos, los únicos como el vareticib, el tofacitinib, que es los últimos, y los fármacos biológicos. Entre los biológicos tenemos los anti-TNFs, tenemos los inhibidores de IL-6 como el tocilizumab, el anakinra, los antibeta como el rituximab y los inhibidores celulares como la beta-células T. Estos fármacos los tenemos, estos fármacos usamos en pacientes según la gravedad, pero estos fármacos, a pesar que mi paciente con artritis reumatoide, como han visto su fisiopatología, son inmunodeprimidos, tienen una reacción inflamatoria constante que necesito yo usar estos fármacos para mantenerlos controlados. Por eso los pacientes con artritis reumatoide entran en el grupo de factores de riesgo. Y por eso también que los pacientes son indicados que pues no deberían exponerse mucho durante esta pandemia, tienen que ser más protegidas, su sistema autoinmune no está tan bien. Y si no existe un buen control, ellos pueden pillar el bicho mucho más rápido que otro, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Esto es un esquema de cómo tratamos la artritis reumatoide. Si mi artritis reumatoide está, digamos, muy alta, muy activa, usamos esos biológicos o incluso esos fármacos no biológicos y biológicos, de acuerdo en qué área celular o en qué interleuquina queremos bloquear. Nuestra experiencia es amplia en usar el tocilizumab, en usar incluso los fármacos. Nosotros ya llevamos años usando estos fármacos, que coincidentemente ha favorecido en algo en los COVID, ¿no? Pero a pesar de todo, sabemos que nuestros pacientes siempre van a tener su inmunodepresión alterada, mejor dicho, su inmunología alterada,
y que va a necesitar estos fármacos para mantenerlo bien, ¿no? Muy bien. Sobre el lupus eritematoso sistémico, pues es una enfermedad inflamatoria también autoinmune, donde existe una alteración inmune innata, alterada y adaptativa, donde va a producir, digamos, inmunocomplejos que van a afectar a todos los órganos. Ustedes saben que el en su mayoría, pues algunos pueden ser muy agresivos si es que no hay control, que para controlarlos también nosotros usamos fármacos. ¿Qué tipo de fármacos? Usamos antipalúdicos como la hidroxicloroquina, al igual que la artritis. Usamos dosis de corticoides altas, medianas, de acuerdo al compromiso del órgano que esté afectado. Y ya también estamos usando biológicos. En el Perú, pues lo que más usamos es el rituximab, que es lo que ha venido, o lo que se está usando de siempre, y el belimumab, que también es directamente para el lupus, ¿no? Lo demás son ensayos clínicos que también responden nuestros pacientes cuando no hubo, mejor dicho, que no hubo respuesta anterior, pero se les puede dar estos biológicos sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que podemos resaltar sobre todo? En las enfermedades de tratamiento inmunosupresor, que son las enfermedades autoinmunes sistémicas, las artritis, lupus, enfermedades mixtas de tejido conectivo, necesariamente vamos a usar corticoides, fármacos no biológicos y fármacos biológicos. Estos pacientes de por sí, por usar estos tratamientos de una manera constante, se hablan que son pacientes con factores de riesgo, que probablemente puedan ser más, digamos, predispuestos a pillar este virus que ahorita estamos con la pandemia y tenemos que hacer algo con ellos. Por lo tanto, las sociedades, la Sociedad Europea, la Sociedad Americana Reumatológica, la Sociedad Española Reumatológica, decidieron hacer algo, ¿no? Aquí a la siguiente voy a presentar un estudio que ya están saliendo los estudios con la experiencia de Europa, por lo que han pasado, que nosotros recién estamos entrando. Esto es un estudio donde, pues, en España ve básicamente que hubo una mortalidad del 6.7 en la primera ola, que ahorita no están contando, estamos hablando hasta mayo de este año, lo que se hizo los estudios, y que básicamente la mortalidad vino en relación a la edad del paciente, ¿no? Algunos reumatológicos en Santander, en Europa, en el norte de Europa, ya tienen estadísticas sobre pacientes reumatológicos y COVID. Como pueden ver, aquí en Cantabria, pues han sido afectados menos que en otras partes de España. El doctor Blanco, uno de ellos, pues ya tiene estadísticas y pronto a publicar sus resultados en pacientes reumatológicos que está viendo, ¿no? ¿Qué es lo que ha visto ahí? Que, bueno, dentro de sus pacientes reumatológicos, siempre, al igual que una población general, se relaciona mucho con la edad. Cuanto más edad tiene el paciente, independiente con su enfermedad reumatológica o no, tiene más posibilidades de pillar esta enfermedad y llevar a mortalidad, ¿no? ¿Qué es lo que ha visto? Ellos han tenido más o menos una población, este estudio de una población de 9.000 pacientes reumáticos con enfermedades autoinmunes sistémicas. De esos 9.000, solo han llegado a infectarse, incluso con pruebas positivas moleculares, 45 de 9.000. De esos 9.000, pues, siendo la R, han sido 10 pacientes, poliomialgia reumática otros 10 pacientes, la psoriásica 9, y así, Sjögren han venido incluso lupus 1 y otros 3. Es poca la cantidad de pacientes reumáticos que han pillado esta enfermedad en una población de 9.000 pacientes, ¿no? Y que todos se han relacionado también, digamos, con ciertas comorbilidades, al igual que pacientes que no tienen enfermedades reumáticas. Se ha visto más en pacientes con hipertensión, tenían de estos 24, tenían factores de riesgo como la obesidad, diabetes y todo lo que ven aquí. Entonces, sí se relaciona mucho a lo que está pasando con una población normal, a nuestros pacientes reumáticos, a pesar de tomar tratamiento inmunosupresor, que casi siempre va a depender mucho de los cuidados, ¿no? ¿Qué es lo que más se ha visto, por lo menos ahí? Se ha visto que, pues, de esos pacientes, pues, el 60% estaban en remisión de la enfermedad, no tenían síntomas, estaban estables. Bueno, y ahí son las afectaciones dentro de la artritis, ¿no? Que moderada, que tenía una afectación moderada, solamente 3, severa 3. Esto es, digamos, los síntomas que tenían de su enfermedad reumática.
Y al inicio ¿qué tratamientos estaban usando esos pacientes? Tenían corticoides. 14 de ellos, de los 45 afectados, tenían corticoides por lo menos más de 10 miligramos. Por están recomendando, si ya estamos dentro de la pandemia de una manera de prevención, intentar reducir todo lo posible los corticoides hasta menos de 7.5, porque más de 7.5 y de 10 podría llevar a un factor de riesgo adicional, ¿no? También usaba metotrexate, también se ha visto pacientes con uso de hidroxicloroquina, la leflunomida, la sulfasalazina, incluso con otros biológicos como el rituximab, atacela, primilasa, ¿vale? A destacar que ellos sobre todo han tenido una PCR no muy alta, cosa que aquí en los pacientes sí vemos PCR 70, 100 que me ha tocado ver en pacientes infectados. Los linfocitos totalmente, o sea, sí es evidente, hay una linfopenia. El dímero D han cursado con más de 1000, el LDH igual alrededor de 200 y la ferritina alrededor de 300. La edad media en nuestros pacientes reumatológicos pues ha sido de 63. De estos, a ver, de los 45 pacientes infectados han fallecido 4 y han tenido una edad media de alrededor de 78, ¿vale? También, bueno, a nivel del sexo, pues los varones han sido los más afectados, los 4 que habían fallecido hasta mayo de este año, que se iba a dar la publicación, los 4 eran varones. ¿Tenían comorbilidades? Sí, los 4 tenían hipertensión, no había obesidad, pero también estaban afectados 3 con cardiopatía, tenía afectación renal y una enfermedad respiratorias, ¿vale? Ya anteriores. Entonces, la comorbilidad sigue siendo tan importante con pacientes no reumáticos. La edad también tiene que ver mucho y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, estas son las analíticas que se habían encontrado al inicio. De los que habían fallecido, pues tenían ligeramente más alto, digamos, en comparación de los que estaban estables. Había más linfopenia, la hemoglobina estaba más comprometida, e incluso de esos pacientes, lo que era destacable que en su historial, digamos, de laboratorio que nosotros manejamos como inmunosupresores, siempre han estado en el límite de los linfocitos. Entonces, como cuando se consumió ya más de la mitad, pues era una expresión del COVID, ¿no? Y que lo que destaca, pues los 4 fallecidos han sido 3 con artritis reumatoide que han tenido pues esas edades mayores y 1 de polimialgia reumática. No hay más fallecidos, no hay otras estadísticas, por lo menos a nivel de Cantabria. Muy bien, entonces, al ver todo eso, pues como les decía, las sociedades tenían que manifestarse. La CR, el EULAR y la SER, por lo menos que la mayoría de los reumatólogos nos guiamos con esas guías para iniciar un buen tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que dijo la sociedad americana? ¿Qué hacer con nuestros pacientes ante esta pandemia? Dio muy buenas sugerencias, creo que son las mejores que se dijo hasta el momento a comparación de los demás, ¿no? Recomendaciones generales. Bueno, siempre hay que tener cuidado. Aquellos que tienen pues alteraciones en su edad y comorbilidad, a mayor edad y más comorbilidades, pues van a tener más posibilidades de infectarse. Hay que tomar todas las medidas preventivas, en posible lavado de manos más de 20 segundos, cuidado de mucosas, ojos, bocas y todo eso, ¿vale? Y la menor exposición, si podemos, digamos, de los pacientes. Incluso dio sugerencias que nosotros, los que usamos medicamentos intravenosos, pues tengamos cuidado en ellos cuando van a monitorizarse y todo eso. El uso de corticoides tenemos que bajarlo todo lo que podamos, menor de 7.5 si es posible. Si es que, pues, si es necesario, este uso de corticoides, sí hay que resaltar que no podemos retirarlo abruptamente. Si tengo a mi paciente que en medio de la pandemia lo necesita y está con una prednisona de 20, se tiene que bajar paulatinamente, ¿no? Siempre viendo la clínica y no suspenderlo al 100% tan solo porque está alrededor, digamos, de personas, si es que no está infectado, ¿eh? Son pacientes que ya son crónicos, que no están infectados, hay que bajar las dosis de corticoides de una manera lenta.
y que, bueno, que no tiene nada que ver las alteraciones, pues, del uso de los IECA y todo ello, que es indiferente a nuestros pacientes, que deberían continuar sus tratamientos, porque incluso la Sociedad de Cardiología, por lo menos la europea, dijo que no tenía nada que ver en los famosos IECA en medio de alteración de estas enfermedades con COVID, ¿vale? Entonces deberían mantener sus IECA los pacientes. Pero ¿qué hacemos en aquellos pacientes que no están expuestos y están estables, pero están usando ciertos fármacos inmunosupresores? Entonces, ¿qué es lo que habla? Refiere que debemos mantener todos los fármacos. Si no está infectado, está estable, puedes mantener la hidroxicloroquina, la sulfasalazina, el metotrexate, la leflunomida, e incluso se podría mantener todavía los uso de biológicos, como el rituximab, los anti-YA. Se puede mantener y los antiinflamatorios sistémicos, ¿vale? Mi paciente no ha sido expuesto, mi paciente no tiene nada, no tiene síntomas y las pruebas son negativas. Estos pacientes, si ya han entrado dentro de la pandemia con estos fármacos, que lo mantengan. No se tiene que quitar. Si ya están programados con biológicos cada mes, cada 6 meses, que se mantenga, ¿vale? También han hablado, el denosumab es un biológico que solemos usar mucho sobre la osteoporosis, que también se puede mantener, incluso se puede prolongar hasta 8 meses. Eso normalmente se pone cada 6 meses. Si depende de la exposición, sí se puede prolongar hasta 8 meses el tratamiento, sin que haya ningún efecto secundario. En pacientes con lupus, si el diagnóstico es reciente, se puede iniciar ya con hidroxicloroquina o la cloroquina si es necesario. Si el paciente está embarazada con lupus, se debe continuar con la hidroxicloroquina, no se le debe quitar porque mantiene inactivo la enfermedad. Y si la paciente está mal, pues y está dentro del protocolo de enferma, claro, de su lupus, y está dentro de su programación iniciar biológicos, hay que hacerlo, el belimumab en ellos. En sí, en otras palabras, un paciente no expuesto, no COVID, tiene que mantener su tratamiento y iniciar un tratamiento en AR y todo eso se puede iniciar sin ningún problema. Pero ya es diferente si el paciente está expuesto, si es COVID positivo. En estos pacientes, si estos pacientes son COVID positivo y está sintomático, no tiene síntomas, se sugiere que la hidroxicloroquina y la sulfasalazina y los antiinflamatorios lo puede continuar, puede mantener. Pero también los otros inmunosupresores como el tocilizumab, el JAK inhibidor, también pueden en algún momento, digamos temporalmente, detenerse, pero siempre pues evaluando en qué manifestación clínica tiene el paciente, ¿vale? Por lo menos tiene que observarse el paciente, aunque haya sido COVID positivo, que esté totalmente asintomático por lo menos 2 semanas y reiniciar el tratamiento biológico. Esto es un poquito más fuerte. Incluso en su momento se tiene que suspender los fármacos como metotrexate y leflunomida. Tengo muchos pacientes que me han llamado, doctora, yo tengo artritis, estoy con leflunomida, estoy con metotrexate, que es lo más frecuente que van a ver que estos pacientes tienen. Me ha salido un COVID positivo, pero no tengo síntomas. Se tiene que suspender por lo menos 2 semanas, ¿vale? Porque de una u otra manera eso también le baja las defensas y si es posible reemplazarle con la hidroxicloroquina, pero eso le sugiero, si ven ese tipo de pacientes, derivarlo a su reumatólogo. Que estos parámetros nosotros ya lo estamos viviendo día a día y es mejor que lo controle el especialista. Y por otras circunstancias, pues la decisión del uso de la inhibidores de la interleuquina 6, el tocilizumab, en la privada, creo que soy la única que usa el tocilizumab. He tenido un paciente con tocilizumab subcutáneo COVID positivo, ya hace 1 mes y medio, totalmente asintomático, IgM, le ha salido 2 veces IgM y realmente el paciente está muy bien, felizmente. A veces es difícil inhibir que se infecten. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidados con la familia, en la calle. Si no tienes esas prevenciones, te vas a infectar. Pero lo bueno que este paciente, el único que está infectado que tengo con este biológico, no ha hecho ningún síntoma. Y ya estamos pasando al 3er mes que está yendo todo bien, felizmente, ¿no? Entonces, la ACR nos dice, si ya está usando tocilizumab, es decisión ya entre el médico y paciente si seguimos o no. Yo lo estoy continuando y le está yendo bien por el momento.
pero ya está 3 meses ya en el periodo ya fuera de la infección y no pasa nada, ningún síntoma. Aquel paciente que está infectado, que tiene patología reumática y que está sintomático, ¿qué es lo que hago? Pues se sugiere, si está tomando la hidroxicloroquina, mantenerlo. Pero todo lo demás, sulfasalacina, metotrexato, leflunomida, inmunosupresores, todos los tipos de biológico, suspender. Entonces, viene mi paciente con artritis y toma metotrexate, sulfasalacina, leflunomida y hidroxicloroquina. Suspende todo menos la hidroxicloroquina hasta que pase los 14 días del proceso de la infección, ¿no? Y si los pacientes tienen unos síntomas pues severos, respiratorios, pues también los antiinflamatorios se tienen que suspender. Ya está haciendo síntomas, ya ustedes más que nadie saben que usar antiinflamatorios no es buena idea en este tipo de pacientes, solamente paracetamol por sus efectos secundarios. Se tiene que parar los antiinflamatorios. Ahí también nos dice que, bueno, se tiene que evaluar si es que está usando la interleuquina 6, o sea, el tocilizumab, podría continuar o no. Con síntomas, ahí ya es otra opción. La mayoría pues lo deja a decisión del médico, del paciente, del proceso también cómo va. Eso todavía no me ha tocado, pero algunos colegas han decidido incluso suspender, los que tienen más práctica que están en España, ¿no? Cuando ya hicieron síntomas fuertes, ¿qué es lo que pasa? La interleuquina 6, el tocilizumab para nuestras enfermedades lo estamos usando subcutáneo. Lo que propone el uso de tocilizumab en pacientes graves en este COVID es el endovenoso, porque tiene mejor efecto. Entonces, muchos de ellos han cambiado el subcutáneo, cuando han estado muy graves sus pacientes, lo han puesto endovenoso y han tenido buena respuesta. O sea, la dosis y efectos son diferentes, hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Y ya está. ¿Y qué es lo que dice el EULAR? El EULAR no da una recomendación mucho más específica como la ACR. El EULAR, que es la Sociedad Europea de Reumatología, da más como medios de qué hacer con los pacientes de una manera general, ¿no? Tener muchos cuidados, siempre tener con los tipos de contagio, protegerse, lavarse las manos, si es posible, pues que también tengamos en cuenta pues la distancia social, cosas generales que nosotros ya deberíamos estar haciendo en casa, indiferente de tener enfermedades reumatológicas o no, ¿vale? También la Sociedad Española de Reumatología se manifestó, pues básicamente dando a conocer como aún no había vacunas, pues teníamos que mantener esos tratamientos que cualquier decisión farmacológica en un paciente lo tiene que tomar junto con su reumatólogo, sobre todo el uso de continuar o no con los fármacos no biológicos o biológicos, ¿vale? Y sobre todo ayudaba mucho a la posibilidad de hacer la famosa telemedicina o las consultas a nivel telefónica, porque lo que sugieren que no debe salir el paciente, mantener una cuarentena, lo necesario hasta que pase eso, ¿no? Es lo que recomienda la Sociedad Española. Siempre deben seguir siempre rigurosamente las medidas de aislamiento social, mantener las medidas de higiene, sus lavados de manos, no tocarse la nariz, la boca, cubrirse bien y pues siempre extremar sobre todo el uso de medidas del equipo de protección con todos los profesionales de salud, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos tener de todo esto? Bueno, que el COVID viene a ser una enfermedad producida por un virus RNA muy contagioso, con una clínica infecciosa, por lo cual están utilizando retrovirales, incluso inflamatoria, por lo cual se están utilizando inmunosupresores, para nosotros conocidos. Los fármacos en la artritis reumatoide pueden ser pues potencialmente usados, parece que sí hay efecto en buena hora para ellos, pero siempre hay que ver, digamos, la efectividad de un fármaco para una enfermedad nuestra, no es muy diferente con el de COVID. Como están viendo, dosis, efecto, el momento es diferente. Si hay alguna duda y está usando el paciente fármacos que ya están puestos, hablen con su reumatólogo. No se guíen por lo que ven ahí, publicaciones que a veces lamentablemente algunos colegas publican en redes sociales, que es alarmante y cualquier paciente que no conoce de medicina se deja llevar por esas situaciones. No dejen los tratamientos sin ninguna consulta previa con su reumatólogo, ¿no? Y siempre la recomendación, pues, que también
son guías universales, por lo menos para nosotros, la ACR, consejos de higiene, siempre, el manejo específico de los fármacos también es importante, y recordar que un enfermo con una patología sistémica autoinmune no tiene ningún incremento de riesgo de contraer COVID, a diferencia de otras patologías, han visto. No es mucha la diferencia de una población general, no tanto como ser hipertenso, como ser diabético, el porcentaje es mínimo. Y pues tener en cuenta siempre las comorbilidades, recordar que luego de los 50 años la mortalidad se dobla hasta llegar al 16%, hasta los 80 años. No existe evidencia que se debe recomendar suspender el tratamiento, a menos que esté infectado, pero esa evaluación es directamente con el especialista. Y si es que se sugiere que todas las citas programadas, lo que se está haciendo ahora, ¿no?, sean diferidas y si es posible realizadas a través de teleconferencias en nuestros pacientes que están inmunocomprometidos, ¿vale? Y pues eso es todo. Muchas gracias, doctora Lourdes. Si más bien alguno de los participantes tuviera alguna pregunta, puede efectuarla por el chat para poder estar leyéndola y la doctora absolverla, ¿no? A ver, esperamos los comentarios por el chat para alguna consulta. Doctora, buenas noches. Sí, hace poco he tenido un paciente con ARE que vino presentando básicamente dolor de garganta, me refiere solamente mialgia, pero sin embargo ha tenido una prueba rápida negativa y como sabemos, obviamente las pruebas rápidas no nos dicen nada. Sin embargo, se le mandó a hacer lo que es su hemograma. Bueno, estamos en atención primaria y lamentablemente no tenemos más exámenes. Y en ello encuentro un PCR elevado, leucocitosis y básicamente no encuentro linfopenia ni nada que me invite a pensar en un probable proceso infeccioso por COVID. Entonces, mi duda es la siguiente. El paciente está actualmente con metotrexate, pero sin embargo, él me refiere que ha estado con esos pequeños síntomas ya casi 7 días. ¿Es meritorio, doctora, en ese caso, por ejemplo, pensar en un caso sospechoso por COVID? ¿Epidemiológicamente ha tenido contactos o algo así? O Mire, paciente? epidemiológicamente el paciente me niega, ha estado totalmente en aislamiento porque como tiene AR, tiene temor en infectarse, pero me refiere que sí ha iniciado la sintomatología hace más de 7 días, pero no tiene ningún antecedente epidemiológico. Niega viajes, niega contactos y bueno, niega también haber estado ante un establecimiento de salud o centro de salud. Entonces, mi duda es, ante ese caso, ¿podríamos catalogar al paciente como sospechoso pese a no tener antecedente epidemiológico? Yo creo que sí, medio de la pandemia ya nos ha pasado más de un paciente con sospecha, pero como bien lo has dicho, la leucocitosis no viene a ser en relación del COVID, ¿vale? Si mi paciente tiene leucocitosis, tiene AR y tiene, bueno, sensación de alza térmica, una PCR alta, es más, diría, pues puede ser hasta bacteriano, ¿no? Yo le iniciaría un tratamiento por lo menos empírico, le diría que suspenda el metotrexate. Todo paciente reumatológico sabe ante cualquier infección vírica o bacteriana, tiene que suspender el metotrexate, ¿vale? Entonces, si mi paciente está teniendo ya un compromiso ya, digamos, sistémico de fiebre alta o síntomas sistémicos de malestar general con leucocitosis PCR, yo iniciaría un tratamiento antibiótico empírico, más viéndolo como un factor, pues, bacteriano, ¿no? Pero la sospecha está. Si tú le inicias un tratamiento, por lo menos cubres que la inmunosupresión no se afecte mucho, ¿no? Y le suspendes el metotrexate una semana. Si inicia el tratamiento de antibiótico, yo suelo usar mucho amoxiclavulámico cuando veo si no tengo muchos medios. Tengo una PCR elevada con una situación sistémica que se está notando, leucocitosis con polimorfos nucleares elevados, que eso es lo que, no sé qué es lo que tiene, si tiene los polimorfos elevados, está diciendo más que es algo bacteriano que vírico. Entonces yo le inicio un tratamiento empírico, le quito el metotrexate, espero una semana. No ha salido el COVID rápido positivo, espero en 7 días y lo vuelvo a hacer. Pero eso es más clínica, pareciera bacteriana, que durante el tiempo que esté
infectado, ya sea por bacteria, de ese proceso que está pasando, que puede pillar el COVID, no lo sabemos. Entonces no descartaría que sea una sospecha dentro de ello, ¿no? Pero ya iniciaría el tratamiento. En esos pacientes no se espera mucho por su patología de base, ¿vale? Sí, doctora, más bien le agradezco. Bueno, quizás hemos coincidido en el hecho de pensar en algo bacteriano y justamente, bueno, ante no tener la amoxicilina más ácido clavulámico, opté más por la opción del levofloxacino. No sé si ha sido de forma Está bien, es una correcta. buena decisión. Confirmarle que durante el tiempo que está tomando el levofloxacino se quite de todas maneras el metotrexate, porque veo que es lo único que está tomando, y verificar, porque lo que me estás dando, si es una leucocitosis con polimorfonucleares, es más bacteriana, con una PCR elevada. Lo citas a la semana, si eso ha cambiado, volvería yo a hacerle la prueba rápida. Si en algún momento está iniciando recién la fase viral, como han visto, la primera fase, casi las pruebas rápidas salen negativas, ¿no? Entonces, si les citas a la semana, si hay mejoría o no, se vuelve a hacer nuevamente la prueba rápida, o si hay empeoramiento clínico a pesar del tratamiento, ¿vale? Y de ahí ya Sí, se doctora, tendría le otra agradezco. conducta, ¿no? Ya, muy bien, muy Comprendo, bien. doctora. Y usted, teniendo como recomendación, me menciona que debemos evitar que el paciente acuda a los establecimientos de salud. ¿Sería adecuado citarle en 7 días o solamente podríamos, no sé, buscar la manera de hacer, como usted dice, solamente la teleconsulta? Mira, la teleconsulta realmente es muy buena idea. En Perú se está haciendo, en otras ciudades, digamos, incluso provincias, Cusco, Arequipa, Tarapoto, Lima, de por sí se está haciendo, pero por razones no sé cuáles específicamente, aquí en Huancayo no se está haciendo. En ese paciente, si tienes la posibilidad de hacerle el llamado, de hacer la teleconsulta, oye, ¿cómo te está yendo? Sería genial. Cuanto menos exposición, menos carga viral, sabemos, y menos posibilidades de afectación sistémica. Entonces yo le haría una teleconsulta si es posible. Realmente es que nuestra sociedad, nuestros recursos no son tan igual que los demás, ¿no? Y lamentablemente no podemos pues cubrir con las recomendaciones europeas, americanas que ellos hicieron de esa manera. Cerraron las consultas, pero no se cerraron de los pacientes, comenzaron a hacer un llamado y tenían su tratamiento a la mano y todo lo que recién se está intentando hacer en Lima con el Rebagliati. Eso ya en Europa está, en su casa le llevan su tratamiento, pero aquí por nuestra condición social no se está haciendo, ¿no? Si te facilita a ti, llámalo, confirma con él que está genial y que se quede en casa, a menos que haya un síntoma diferente, ¿no? Pero la actitud está muy Gracias, bien. Marisol. Ya, le agradezco, doctora. Muchas gracias. Cuídate. Y la siguiente consulta, doctora, dice, ¿puede comentarnos acerca del uso de ivermectina en pacientes reumatológicos? A ver, la ivermectina se está usando en todo paciente infectado, tengo entendido, por lo menos en el seguro lo estamos usando. Su lineamiento, así como los fármacos como la hidroxicloroquina, no hay nada diferente. Igual que un paciente no reumático, de las mismas dosis se está dando si es que hay infectado, digamos, un paciente reumático. La efectividad no he profundizado en la ivermectina, pero está habiendo respuestas, ¿no? Unas respuestas empíricas que lo estamos viendo todos el día a día. Que esté relacionado en algo en la cascada inflamatoria dentro de las enfermedades reumáticas, todo, no. Yo no te podría justificar eso de la ivermectina dentro de la fisiopatología como sí he justificado en los fármacos que usamos y a la vez en el COVID, ¿no? Pero sí se está usando. Todo paciente reumático se le está considerando como un paciente normal, porque han visto que la diferencia no es otra, y se está iniciando tratamiento si es necesario. La ivermectina que están dando ahora en primera instancia, ¿no? Y sí hay buenos resultados. Está habiendo respuestas, Ok. ¿vale? Le damos la palabra a Maricel Jerónimo. Tengo un paciente que tiene por la cuarentena, no ha podido irse a su referencia y solamente lo tratan con naproxeno. Hoy he venido con un resultado de COVID positivo y yo no he sabido si suspenderle el naproxeno, solo le he dado la acitromicina que hay aquí en el puesto. ¿O qué otro medicamento más me recomendaría usted para poderle dar al señor porque siente mucho dolor y no puede caminar? A ver, ¿qué diagnóstico tiene el paciente? ¿Artritis? Espondilitis anquilosante. Ya. ¿Qué edad tiene el paciente? 56 años.
¿Se puede mover o ya tiene la clínica definitiva del lumbar, que ya está estático? Sí. No, aún se mueve, pero con dificultad. Se sienta hasta máximo 1 hora y media, ya no aguanta estar sentado, tiene que estar parado, sentado, parado, sentado. Vale, y le han confirmado ahora COVID. Sí. Vale. Miren, estos pacientes con una espondilitis anquilosante, como todo el mundo sabe, el mejor tratamiento son AINES y también el uso de sulfasalacinas al inicio, ¿no? Pero como han visto dentro de los controles, si el paciente es COVID, ¿está haciendo síntomas o no de COVID? No, no. Listo. Dentro de las recomendaciones de ACR, como ven, puedes iniciar naproxeno, pero basal, pero condicional. Cuando hay más dolor, solamente lo complementas con paracetamol, ¿vale? E inicia sulfasalacina de 500, uno. Los dos. Ya. Corticoides no se usan en espondilitis anquilosante, no tiene ningún efecto. Y el naproxeno máximo de 500. Para una espondilitis anquilosante usamos dosis plenas, hasta 3 al día, cosa que no vamos a hacer porque está asintomático, está con COVID. Lo que puedes complementar la analgesia es con paracetamol, 1 gramo cada 8, independiente de un solo naproxeno. Pero sí iniciarle la sulfasalacina de 500. Ahorita está asintomático, pero es más el dolor, ¿no? Sí, es el dolor, porque lo único que le dan es naproxeno en la posta, no tenemos otros medicamentos. Mira, paracetamol, 1 gramo, o sea, 2 de 500 cada 8 le inicias. Y si te es posible en la posta, tienen sulfasalacina, iniciarle sulfasalacina que también les ayuda, ¿vale? Si no, manténla en la naproxeno porque es lo único que tienen. Otro ideal sería el heterocosif. Si tuvieran de 120, uno solo, cosa que eso se lo tendría que comprar particular, pero si no, si solamente depende de la posta, un naproxeno en las noches, todas las noches, hace mejor efecto una espondilitis anquilosante, pero sí, paracetamol fluctuante, ¿no? Cada 8 horas, incluso horario, durante los días que le duela. No hay posibilidad de sulfasalacina, no le inicies nada hasta que hagan la referencia, que sería lo ideal, ¿no? Gracias, Muchas gracias, Maricruz. doctora. Le damos el pase a Compact, dice por ahí, que ha levantado la mano. A ver, adelante. ¿Me escucha? Buenas noches. Buenas noches. Doctora Romaní, buenas noches. ¿Qué tal? Dígame. Permítame felicitarlo por la magnífica exposición que ha tenido esta noche, que no solamente nos ha ilustrado, sino creo que nos ha aclarado el asunto con respecto al fármaco que tanto se habla para bien y para mal, que es la hidroxicloroquina, por ejemplo. Soy el doctor Yanyachi. Permítame hacer la siguiente pregunta. Primero, creo que como sabemos todos nosotros, la enfermedad de la artritis reumatoidea o las enfermedades reumatológicas tiene mucho que ver o en su similitud con la reacción del COVID en las etapas más complicadas. El manejo inmunológico de la experiencia reumatológica que se tiene con respecto a la inmunología y reumatología tiene que servir mucho para entender también en qué momento y de qué forma podemos actuar con respecto al COVID. Ya hizo usted una exposición magnífica con respecto a esto, pero sí, yo lo que quería preguntarle, doctora, era lo siguiente. Si hay estudios, o perdón, si hay un estudio que consiste en lo siguiente. Si los pacientes que están usando hidroxicloroquina, pacientes reumatológicos, la incidencia en ellos de la mortalidad, no de la infección, sino de la mortalidad con respecto a los que no están usando. No sé si me entendió. Sí. La pregunta es, pacientes reumatológicos, por ejemplo, que tengamos 1000 pacientes reumatológicos que están usando hidroxicloroquina. Estos pacientes sabemos que en la vida, en términos generales, el 80% de los pacientes hacen sintomatología leve, moderada o asintomática. Si en los 1000 pacientes reumatológicos que están usando hidroxicloroquina, también se mantiene esa misma presentación del COVID, o es que es menor, mayor,
no tengo yo el dato, doctora, pero me interesaría saber, por ejemplo, este tema. A eso yo me pregunto, doctora. Gracias. Muy bien, muy buena pregunta, doctor. A ver, vamos a aclarar eso, porque también es una inquietud propia, ¿no? Porque como in vitro, como les he visto, la hidroxicloroquina en Europa, anécdota de colegas nuestros que tengo todavía la facilidad, yo me formé allá y tengo la facilidad todavía de contactarme, y sé que llegó un momento que la hidroxicloroquina se terminó en España, que la sociedad de farmacias, el BOE y todo eso, hablaron con las sociedades reumatológicas diciendo no den hidroxicloroquina o hagan lo posible para que vaya la hidroxicloroquina con los pacientes que tienen pandemia. Incluso ellos dieron a sus lupus 1 cada 2 días, de tal manera que la hidroxicloroquina sea para todos, ¿no? Y claro, o sea, una cosa es iniciar un tratamiento así, pero ¿qué resultados han tenido? Lo que han visto, por lo menos en el estudio de Cantabria, justo lo que hablábamos, los pacientes que llegaron a infectarse, también hay pacientes, 3, 4, que estaban usando hidroxicloroquina. Lo interesante de estos, ya sea por indicadores, ya sea por movilidad, edad, no han fallecido ninguno de ellos. ¿Qué experiencia ajena a eso? La mayoría, por lo menos ahora que ya estamos en medio de la pandemia, yo ya tengo pacientes infectados con artritis. Y son pacientes que han tenido exposición directa con pacientes infectados, o sea, son personal de salud que tienen AR con hidroxicloroquina. Incluso tengo un paciente con biológico con hidroxicloroquina que se ha infectado, también personal de salud. No han presentado síntomas. Mi experiencia personal, la experiencia europea, van mucho la relación que a pesar de tener hidroxicloroquina o los fármacos, son los cuidados que tiene el paciente. O sea, en general, dentro de los pacientes reumáticos, si tú has tomado hidroxicloroquina toda la vida, tienes tus cuidados, pero incidentemente en ellos no ha habido una sintomatología muy severa. ¿Qué es lo que ha pasado en las publicaciones con COVID? Que el famoso publicación de Lancet, que me llegó una barbaridad de Lancet que hizo, incluso lo sacaron, que gracias a esa publicación sacaron la hidroxicloroquina y luego vieron que esa publicación no tenía un sustento científico, volvieron la hidroxicloroquina, habrán visto todo eso lo que hizo la OMS. Pues, ¿qué pasó? Ese estudio fue dirigido, a pesar de estar mal hecho, fue dirigido en ciertos hospitales donde implantaron hidroxicloroquina en la fase tardía, en la tercera fase, y dejaron así escrito: la hidroxicloroquina produce mortalidad en pacientes severos. En primer lugar, la hidroxicloroquina, según la fisiopatología in vitro, porque no quiero excluirme con decisiones de los infectólogos, estoy hablando desde mi punto de vista reumatológico y la inquietud que me ha llevado, fue dirigido para la primera fase, que es la fase replicativa. Entonces, en mis pacientes reumáticos, cuando tienen este tipo de infecciones y están usando hidroxicloroquina, parece que no hacen sintomatologías graves, se quedan bien. Lamentablemente, en estos estudios de Lancet, utilizaron a pacientes muy enfermos, donde la hidroxicloroquina ya no te sirve. Incluso usaron dosis extremas. El médico reumatólogo, yo que sé y me actualizo de esto, sabemos que no podemos usar más de 1000 gramos de hidroxicloroquina. Yo uso hasta 600, dependiendo de los pacientes. Ellos usaron hasta 1500 gramos de hidroxicloroquina. Los hicieron tóxicos. ¿Cómo no van a tener reacciones secundarias? Esos estudios realmente, llegó un momento en que los reumatólogos, las sociedades dijeron, no nos vamos a meter porque el fármaco es muy bueno. Por lo menos las estadísticas que recién se están publicando, porque ahorita están entrando a la segunda ola España, son buenas. Son pacientes que están teniendo cuidados y no están llevando más mortalidad. Están teniendo una mortalidad, dependiendo de edad y los factores de comorbilidades, igual que los demás. Pero en estos que han usado hidroxicloroquina, no existe daños más severos, ¿no es así? Entonces, la experiencia mía hasta el momento, que ya tengo 6, 7 pacientes infectados con hidroxicloroquina, el tratamiento, ningún MIAR de artritis reumatoide con eso, lupus, ha llegado a hospitalizarse. Lo están pasando asintomático. Estoy haciendo yo mi estadística de todavía, y con la referencia de mis colegas, está yendo bien, independiente, pero con tantas cosas que se ha hablado, y prefería yo no me excluir mucho en la opinión de un infectólogo, porque yo lo he demostrado ahorita que ha pasado. Prefiero que el COVID sea propio de ellos, pero en la reumatología está yendo bien
Y es más, es el único fármaco que no se suspende, y la ACR ha dicho, no suspendan ese fármaco si estuviera infectado, incluso sintomático, porque tienen más pruebas pues detrás que aún no han podido o todavía no está publicable, ¿no? Espero haber Doctora, respondido tu pregunta. sí, doctora, gracias por la respuesta. Me refería, doctora, de que yo concuerdo con lo siguiente, que la hidroxicloroquina en el COVID no creo que tenga efecto antiviral, pero sí, como ya lo explicó usted misma, y concuerda con lo que yo estoy trabajando en mi investigación, va a lo siguiente, que sí puede interferir, disminuir, como siempre lo ha hecho, no solamente en este momento, en toda esa cascada inflamatoria que da inicio a esa tormenta de citoquina descontrolada que finalmente lleva a un paciente a una situación tan grave. A eso lleva mi pregunta, doctora, que me ha ilustrado. Yo creo que tal vez un poco esperando los resultados que se vienen haciendo en otros países, pero aún acá en nosotros también, igual entendiendo la farmacología y la farmacocinética de los medicamentos, de lo que ya sabemos, podemos encontrar el punto exacto del medicamento o fármaco que podemos usar incluso en COVID. De hecho, en infectología, lo que se trata de explicar es de que sí sirve para el manejo como un antiviral, pero yo considero que su aporte más importante debe ser en el manejo inflamatorio descontrolado que empieza a ocurrir en los pacientes que se agravan finalmente. Doctora, eso quería aportar, quería complementar eso. No sé si tiene algunas palabras con respecto a eso. Sí, también está demostrado, como bien lo has dicho, la hidroxicloroquina tiene un efecto antiinflamatorio, pero este efecto antiinflamatorio no es inmediato. Si yo inicio una hidroxicloroquina, yo veo un efecto antiinflamatorio en un lupus por lo menos 3 a 4 semanas. Vamos a trasladarlo eso al COVID. El COVID actúa dentro de 20 días. Entonces, ahí va a haber una pequeña limitación. ¿Que va a inhibir en algo la cascada inflamatoria? Podría ser. Por eso ya dentro de la cascada de interleuquinas se usa algo mucho más fuerte. Ya interleuquinas dirigidas, como por ejemplo el tocilizumab o el anakinra, que es IL-1 y IL-6, donde una citometría de flujo sí lo tienes muy elevados. Ahí la hidroxicloroquina hace su antiinflamatorio, pero no tan efectivo como en la fase 3, ¿no? Ahí el tiempo de efectividad de cuándo hace su mejor acción, tal vez inhibiría un poquito, pero sí. Pero dentro de mi paciente que ya lo ha usado 10 años, 20 años, la hidroxicloroquina, obvio que está manteniendo una inflamación controlada, ¿no? Pero en pacientes que no lo han usado y recién están queriendo usarlo, no es buena idea. Sí en pacientes reumáticos, ellos ya tienen su estabilidad inflamatoria, ¿no? Agradecemos por la intervención también de los participantes. Eso sería todo, doctora Lourdes. Agradecerle a nombre del Colegio Médico del Perú, Consejo Regional Cuarto Huancayo. Cuídense, gracias a ustedes. Nos vemos.